Desde el Closet Podcast. Un espacio para todas las voces. Porque todos tenemos algo que contar. Saludos a Hispanoamérica Radio. Gracias por retransmitir nuestro podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 15 de Desde el Closet Podcast. Es un gusto saludarlos, estar otra vez aquí con ustedes en sintonía, presentándoles la última entrevista de esta temporada 2, que hemos tenido muchos invitados que nos han dejado grandes lecciones y mucho que pensar y mucho que aprender. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que de hecho acá entre nos un episodio nació a raíz de un comentario que él nos hizo, pero además ha sido un fiel seguidor de la temporada 1 de nuestro podcast y seguro que ya está escuchando la temporada 2. Y bueno, yo soy Héctor Sandoval. Hola, yo soy Gerardo Heredia. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes, ya casi terminando la temporada. Qué triste, pero bueno, así tiene que ser. Todo llega a un final. Ya vendrá la tercera temporada por ahí después. Sí, ya les por ahí ya casi avisando. Finalizando el año. Bueno, el día de hoy pues estamos muy contentos porque tenemos al último invitado de esta temporada número 2 y hoy está aquí con nosotros para abrirnos su closet. Claro que sí. Y antes de comenzar esta charla que seguramente va a tener muchas cosas interesantes, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que en YouTube estamos como Desde el Closet Podcast, en Instagram Desde el Closet Podcast, todo junto, y en Twitter como Desde-el Closet. Y bueno, también los queremos invitar a que nos dejen sus comentarios en las plataformas donde sea posible, por ejemplo en Apple Podcast, en Google Podcast. Incluso activamos una función que pueden dejarnos mensajes de voz, entonces nos dará mucho gusto escucharlos y saber qué les ha dejado todo este viaje, este segundo viaje del año 2020. Y bueno, sin más, por el momento, les presentamos a nuestro invitado del día de hoy. Él es Chava. Hola Chava, ¿cómo estás? Hola Gerardo, pues la verdad un poquito nervioso, como ya mencionaron por ahí, pues los he escuchado desde el inicio. Es un proyecto que me parece muy bonito, la verdad muy loable. También en algún momento le había hecho un comentario a Héctor que me recordaba un poco al primer libro de las crónicas vampíricas de Anne Rice, Entrevista con el vampiro, que justamente quien le hace la entrevista es alguien que se dedica a capturar en grabación las vidas de otras personas, según él, comunes o un tanto particulares, aunque claro, en su caso fue algo mucho más particular, ¿no? Pues también aquí pues es muy curiosa la experiencia de estar escuchando esto en la versión Unplugged. Ya normalmente uno lo escucha ya editadito, bonito y todo, y ahorita ya conociendo los secretos que se encuentran en el closet de ustedes. Estás conociendo el detrás de cámaras y todo lo que hay tras bambalinas. Sí, claro. Y bueno, se nos pasó por ahí comentarles que ya lo habrán notado, Chava está en una llamada por teléfono, se animó como lo habíamos hecho con Fanny, si recuerdan, en un capítulo de la primera temporada. Y bueno, pues disculpen un poquito el audio, pero pues nos da mucho gusto, Chava, que estés platicando con nosotros. Es un poquito difícil hacerlo por teléfono porque como no nos estamos viendo, nos adaptamos y tratamos de no darle importancia a la distancia, que hay que aprovechar los medios que tenemos y sacar adelante esta entrevista porque sabemos que hay voces que tienen muchas cosas que contar fuera de la Ciudad de México. Entonces anímense y nosotros agendamos para que nos cuenten su historia aquí en Desde el Closet Podcast. Yo creo que sí resuena mucho su podcast con las personas que les gusta tanto de compartir sus historias como de escucharlas de otros, porque la verdad es que así es como nos enriquecemos. Sí, así es. Y bueno, Chava, antes que nada, para seguir con esta charla, te vamos a hacer la pregunta obligada de aquí, que claro. Tú ya la conoces. Para Sí. ti, ¿qué representa un closet? ¿Qué simbolismos hay detrás de él? Pues mira, si me permiten nada más un paréntesis antes de responderles, porque no me voy a perdonar si no lo digo.
A propósito de, ahora que mencionaron a Fanny, te lo dije a Héctor de un inicio, me declaro fan de ella, la verdad. Me gustó mucho, yo creo que es uno de los episodios que más he disfrutado y qué belleza de persona, la verdad. Bueno, le va a dar mucho gusto a Fanny escuchar, porque bueno, ella también nos sigue, ella ha escuchado creo que también todos los episodios, y bueno, le va a dar mucho gusto escuchar tus comentarios, Chava. Sí, hubo muchas cosas de su historia con las que conecté. En algún momento también me ha tocado dar clases y sentí mucho una anécdota que contó ella con el chico que la animó. Pero bueno, ya para no debrayar de más. Saludos a Fanny. Respondiendo a su pregunta, y bueno, muy ad hoc aquí porque ya que estoy a la distancia, pues decidí meterme aquí al closet propio para estar un poco en sintonía. ¡Qué padre! ¡Qué bien! Eso es bonito saberlo. Sí, aquí acomodé todo, hice espacio, me puse el tapete, aquí traigo mi cojincito y aquí para estar, hay que comprometerse con el... Claro, con la causa. El concepto del podcast. No estás en nuestro closet, pero también estás en un closet. Exactamente, sí. Ahora sí, respondiendo a su pregunta, la ya legendaria y mística pregunta de qué es un closet. La verdad es que yo sí entro en la categoría de las personas que guardan ahí sus secretos, o que era un lugar en el que de pronto pues entraba para aislarse un poco del mundo. Los closets de aquí en mi casa son, bueno, al menos el que es todavía del que es mi cuarto, son closets de obra. Entonces tenía yo como la manera de entrar, de pronto me metía yo a la parte de arriba donde normalmente uno guarda cobijas y todo, pero bueno, ya escucharán de dónde soy, pero aquí que casi no se usan las cobijas, pues a mí me servía como mi pequeño fuerte ahí, mi escondite, y ahí jugaba todo. A veces entraban algún amigo que venía también aquí a la casa y ahí nos metíamos, ahí platicamos. Era, a falta de una casa del árbol, era lo que me servía a mí. Recordándolo ahora, no sé cómo nunca me dio un trancazo contra el suelo, porque la verdad es que como está recubierto de mosaicos y está bastante resbalosito, entonces ya ahorita uno lo piensa, ¿no? Porque ya no está uno en sus años mozos, pero sí, la verdad es que aquí el closet es un lugar donde muchas veces guardo pues elementos que no quiero que estén a la vista de todos. También el clásico de pronto esconder ahí algún recuerdo, alguna cosita, todo. Yo en particular soy, la verdad es que un tanto celoso de mi privacidad. De hecho, esto que estoy haciendo ahorita casi va un poco en contra de mi naturaleza, el compartir de pronto ciertos aspectos, pero sí es un lugar que para mí es para guardar elementos que a veces queremos, no necesariamente que nos den vergüenza, pero a veces son cosas que queremos para nosotros. Y cuando vives en una familia donde la privacidad no es algo como que sobre, pues sí, como que atesora mucho más estos espacios. No, bueno, también qué gusto saber que estás dentro del closet en este momento. Y sí, que, bueno, otra vez de vuelta al closet, qué flojera. No. Bueno, solamente en el closet tal sí, cual, no el sentido figurado. Como ejercicio lúdico está bien, pero ya afortunadamente hace años que ya. Sí, no. Si de por sí es difícil salir, regresar, no, gracias. No, y por tantito, ahorita que ya luego empieza uno a salir, no ya de uno, sino de 2, 3 más, híjole, sí, ya lo exacto. respeto. Siempre estamos saliendo de un closet. Sí, claro, como ya lo hemos dicho, no solamente es en cuanto a nuestra sexualidad, el salir del closet, podemos salir del closet de muchísimas formas, y también podemos entrar al closet con distintos objetivos, ¿no? Así como tú lo hacías de niño para jugar, o también para tener momento de privacidad, porque mencionas que en tu familia no hay mucha. Entonces, pues sí, creo que todos tenemos ese rinconcito con el que nos sentimos a gusto, ¿no? Puede ser el closet o puede ser algún otro espacio de nuestra casa, pero al que siempre corremos para refugiarnos, reconfortarnos, reflexionar. Por ahí un amigo dice que tiene siempre un sillón de pensar. Sí. Ándale. Yo casi siempre digo que soy romántico de closet, porque la verdad es que
me pueden considerar un poco seco, pero la verdad es que sí. En el fondo todavía quiero creer en el amor, pero por eso digo que soy romántico del closet también. Sí. Y bien, Chava, ya para que la gente te vaya conociendo un poquito más y que sepan quién eres, ¿nos podrías contar cuál es tu nombre completo, dónde vives, qué edad tienes, a qué te dedicas? Sí, claro, pues bueno, mi nombre es Salvador Herrera, soy originario de la ciudad de Mazatlán, donde radico actualmente, aunque pasé una temporada, si bien breve, la verdad es que muy significativa para mí en la ciudad de Guadalajara. Pasé unos años que para mí fueron un parteaguas en muchos sentidos. Aprendí muchas cosas buenas y también tuve experiencias malas, pero como les digo, aunque fue breve, fue muy importante para mí, muy significativo, así que, y pues bueno, hubo la necesidad de volver aquí a mi ciudad natal, pero que también amo enormemente. En cuanto a mi profesión, pues bueno, yo soy un poquito como Homero Simpson, he tenido miles de oficios de pronto, pero el que actualmente en el que me estoy enfocando es en la carpintería. Ahí andamos haciendo los pininos. Qué bien, es una profesión que a mí me gusta mucho también, ahí me declaro carpintero de closet, me encanta la Mira, nada carpintería más. y me gustaría en algún momento estudiar eso. Regresando un poquito a lo de Guadalajara, ¿nos Ajá. podrías platicar algo de lo que te cambió? ¿Cómo fue tu estancia en Guadalajara? Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Para ponerlos un poquito en contexto, aquí en Mazatlán, al menos en esos tiempos, no sé ahorita si haya cambiado el pensamiento en las personas. Bueno, me refiero a los más chavos, ¿no? Que ya están en prepa o que apenas van a entrar a universidad, cosas así. Pero al menos cuando fue mi época, hablar de Guadalajara para nosotros era decir la gran ciudad. Era, si te vas a ir de Mazatlán, te vas a ir a Guadalajara. Obviamente hay otras opciones en el país y todo, pero casi era como que el ideal. La mayoría de Sinaloa nos venimos aquí hoy. Les digo, la llevo aquí en el corazón. Nos íbamos ahí a Guadalajara. Y previamente a mudarme ahí tuve la oportunidad de visitarla en 2 ocasiones. Por fortuna tenía ya unas primas. Y la segunda vez que fui, una de mis primas, que también le gusta mucho leer, al igual que a mí, me contó de lo que era la Feria del Libro y dije, yo quiero conocer eso, como que la Feria del Libro, ¿qué es eso? Estamos hablando aquí en la ciudad donde yo vivo, pues aunque sí hay una feria como tal del Libro de las Artes, pues es una cosita pequeñita, ¿no? Entonces, cuando yo ya tuve la oportunidad de ir a Guadalajara, más bien el mudarme ahí, pues fue algo maravilloso, aunque igual y no exactamente como lo hubiera esperado, porque originalmente una amiga muy querida mía, de hecho una de mis mejores amigas, también se iba a mudar ahí para estudiar la carrera. Al final pues ella se fue a Monterrey, pero aún así para mí fue increíble. La idea de irme a otro lugar, de tener la oportunidad también de empezar desde cero, fue mucho para mí, fue un paso muy importante en mi autoconocimiento, porque algo de los que les había platicado un poquito, mucho de lo que les puedo yo contar o algo, y algo que va a prevalecer en la plática que tengamos es el romper para mí con estereotipos, con cargas, con ideas, con paradigmas, y en ese sentido Guadalajara fue la ciudad que a mí me dio esa oportunidad. Yo por eso entiendo también mucho el hecho de que a veces la mayoría de las personas idealicen la Ciudad de México, porque a fin de cuentas es un espacio con todas las posibilidades y sobre todo un lienzo en blanco para poder desarrollarse y para poder conocerse a sí mismo. Yo me siento pues muy familiarizado, la verdad, con esa situación. En mi caso, para mí fue Guadalajara. Y bueno, ¿a qué edad fue cuando llegaste a Guadalajara, Chava? A los 19 años. Y en ese momento, ¿cómo era tu vida? ¿Cuáles eran los paradigmas que rompiste justo a los 19 años que llegaste a Guadalajara? Pues mira, el más importante fue justamente en cuanto a mi sexualidad. Yo para ese entonces yo había notado que tenía un interés
además de un interés por las chicas, también tenía un interés por los chicos. Y desafortunadamente aquí no era un espacio donde yo podía pues explorarlo abiertamente, porque aquí crecí escuchando muchísimas cosas negativas y también historias de terror prácticamente que le ocurrían en ese caso era casi como que hablar de la homosexualidad femenina era inexistente, ¿no? Entonces la mayor parte del tiempo era referida a la homosexualidad masculina. Y pues aquí, Mazatlán es una ciudad relativamente pequeña, entonces pues ya saben el dicho, pueblo chico, infierno grande, o bueno, mejor dicho, mitote grande. Entonces, sí, o sea, era imposible que no hicieras algo sin que alguien por ahí te hubiera visto, te hubiera conocido. Y yo la verdad no había tenido la oportunidad aquí de explorar pues sí, esos sentimientos, esas sensaciones que había tenido, y al contrario, pues la carga que para mí representaba era pues bastante conflictiva, porque en mi caso, yo desde muy pequeño yo sí noté la atracción hacia los hombres, pero para mí era algo pues de lo más natural. Así como me llamaban la atención las niñas, me llamaban también la atención los hombres, y también me llamaba la atención en el sentido de ya un cuerpo adulto, ¿no? Las proporciones que tiene, el físico que tiene. Me llamaba a mí mucho la atención, yo porque fui un niño bastante enfermizo, entonces por las películas que en ese entonces ahorita ya ya está como que revirtiéndose un poco, pero la tendencia que corre actualmente es de un héroe de acción un tanto estilizado, ¿no? Si bien sí atlético, pero no demasiado fuerte. En aquel entonces que yo estoy hablando, soy un niño de los mediados de los 80s, 90s, pues los héroes de acción eran tipos rudos, tipos grandes. Y para un niño que era delgadito, enfermizo, tímido, que no era bueno para los deportes ni nada por el estilo, pues era como mi ideal. Entonces sí me llama mucho eso la atención, ¿no? El físico de un hombre ya adulto. Pero sí también me llamaba la atención las niñas y todo, pero no sé si centré mucho mi atención hacia los hombres, pero para mí era algo absolutamente natural. Hasta ese momento yo no había escuchado en ningún momento que eso fuera malo o algo, no me había tocado ese tipo de pláticas. Pero sí, de pronto salían ahí en programas de televisión, o de pronto, incluso una vez me tocó de estas historietitas a ti, tipo el libro vaquero, o de esas de lágrimas y no sé qué tal. Sí. Y en una de esas justamente era una historia sobre la homosexualidad, pero tratada desde el punto de vista que era una enfermedad. Yo para ese entonces ni siquiera estaba familiarizado con el término, al menos todavía hasta que no entré a la secundaria, fue la primera vez que yo escuché, o bueno, más bien que fui consciente de cómo se veía al homosexual. Y también ya después me tocó escuchar a compañeros que expresaban un rechazo hacia ese tipo de cosas, la idea de, no, pues si alguien es así, caerle a golpes, por no decir la palabra que usaban ellos. Yo me acuerdo que cuando era niño, y eso no lo comenté cuando platicamos sobre el tema en uno de los episodios, yo recuerdo que en la familia de mi papá, cuando se hablaba de homosexualidad, automáticamente todo el mundo pensaba en VIH o en SIDA, que era lo que había también, en ese momento. Sí. ¿Y recuerdas, Chava, cómo lo describían en ese librito que comentas? Mira, la parte que a mí me quedó muy grabada, porque supuestamente quien lo decía era un doctor. Era una mujer la cual su marido pues resultó que pues era homosexual, pero sí le explicaba el doctor a la esposa que desafortunadamente la enfermedad de la homosexualidad es algo que aqueja en estos tiempos. Siempre ha existido, pero bueno. No, digo que siempre ha existido, pero bueno, hay gente que cree que es un invento y una moda. Desafortunadamente tenemos la idea de que el mundo, prácticamente, el mundo se inventó el día anterior a que nosotros naciéramos. Sí, o sea que nuestro periodo histórico es el centro del universo. Sí, exactamente. Entonces les digo, no sabría decirles así textualmente qué era, pero sí era esas palabras y con esa connotación negativa. La homosexualidad es una enfermedad. Y por ejemplo, en tu familia, Chava, ¿tú qué comentarios llegaste a escuchar o qué opiniones llegaban a externar familiares tuyos que tú tengas algún recuerdo? Mi papá de pronto lo que sí a veces le molestaba era que a veces tenía la voz muy aguda o que hacía la voz muy aguda. O yo, por ejemplo, que así como muchos que crecimos con las películas de Disney,
pues de pronto yo representaba alguna de las aventuras que tenía, pues en ese entonces, pues que la protagonista, ¿quién era? Era la chica, por ejemplo, con la sirenita. Yo me imaginaba así, en el fondo del mar, ¿no? Aventurándome y todo. Ya después llegó Aladín y yo me sentía Aladín porque era el que tenía la aventura. Pero sí, a mi papá en ese entonces le conflictaba mucho el hecho de que tuviera una voz aguda, pero repito, estamos hablando de un niño de, ¿qué te gusta? ¿5 o 6 años? Algo por el estilo. ¿Pero qué te decía tu papá? Que no hablara así, simplemente. Pero sí lo decía con un tono como de regaño. Yo, la verdad, soy muy afortunado con mis padres. No sé qué hubiera sido de mí si hubiera tenido otros padres, porque he tenido amigos que no la tuvieron nada fácil. Creo que eran más los miedos que tenía yo por parte del exterior que por la propia casa. Sí, mi papá tenía mucho ese problema con la voz aguda, pero fuera de eso nunca me reprimieron ni nada por el estilo. Y pues bueno, ya les contaré cómo fue mi salida con ellos tal cual, o no sé si quieren preguntarme algo. Sí, a ver, platícanos cómo fueron las reacciones tanto de tu mamá como de tu papá. Pues miren, la primera de hecho fue con mi madre. Entonces eso fue cuando yo estaba en preparatoria. Yo estaba enamorado en ese entonces del que era mi mejor amigo, y pues a mí me causaba mucho problema porque yo sabía que él era alguien que rechazaba mucho esto, pero siento yo que también él tenía ahí como que sus propios demonios internos, porque sin entrar en muchos detalles, pero digamos que teníamos a veces algunos acercamientos que un chavo, digamos tal cual heterosexual, o que no tuviera el deseo de experimentar, no lo hubiera permitido. Claro. Desde un inicio. Pero sí, su actitud era, no, yo los odio y yo esto y yo lo otro. Entonces a mí me causaba mucho problema porque por un lado yo quería verlo solamente como un amigo, pero por el otro lado yo sentía algo por él. El enamoramiento que puedes tener de adolescente, de la persona con la que más pasas tiempo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que sí, yo estaba muy metido en la religión católica como tal. Yo rezaba por las noches, yo era de que, Dios, por favor, dame una señal de que si lo que estoy sintiendo, si quien yo soy está mal, o que, o sea, les juro, yo veía al cielo, yo esperaba una estrella, yo esperaba una voz, algo, porque la verdad yo lo creía así tal cual, de que a lo mejor me iba a llegar esa señal. Sí. Yo tenía esos conflictos porque, pues bueno, además de que desafortunadamente tuve la desgracia de que una maestra psicóloga mencionara así abiertamente en la escuela que pues solamente existía el hombre y la mujer, y el deseo del hombre hacia la mujer, y todo lo demás era una aberración, porque Dios así lo dijo. No, entonces pues bonita imagínense, psicóloga. alguien que es creyente todavía en ese entonces, y con estos sentimientos, aquello me causaba una culpa terrible. Para ser psicólogo tienes que quitarte un poquito tu moralidad y bueno, pues yo creo que es un ejercicio que muy pocos psicólogos hacen, ¿no? El deshacerse de todos sus prejuicios, de todo lo que ellos consideran moral o inmoral, y simplemente, pues bueno, escuchar a la persona, guiarla para que esta persona se sienta bien, ¿no? No hacerlo sentir peor. Claro, yo me atrevería incluso a decir que deberían antes de titularlos como tal, hacer una prueba de si pueden llevar esto a cabo, ¿no? El quitarse ese tipo de prejuicios. Sí, es lo ideal lo que comentas, pero empezando porque hay universidades religiosas, dices, chin. Sí, bueno. No, chin, no, pues ya. Digo que yo respeto las creencias de cada quien, yo solamente estoy hablando de la parte académica, que para mi gusto ahí no debería haber ninguna religión, pero bueno. No, y menos en una profesión como la psicología, es como un cortocircuito muy fuerte el tener una creencia, no sé, cristiana o católica, y que eso sea como tu referente a la hora de estar orientando a alguien. Para mí es una cosa que no tiene sentido. Exactamente, o sea, puedes tenerla, es completamente respetable. El problema está cuando quieres imponer tus ideas religiosas hacia otra persona, y sobre todo cuando se supone que estás ahí para ayudarlo. Pero bueno, porque no he respondido a su pregunta, una disculpa, pero pues ya ven que estos temas dan para platicar. Sí, bastante. Dan para mucho. Claro, ¿qué edad tenías cuando saliste del closet con tu mamá? Con mi madre fue a los 15, 16 años más o menos. Y esto fue, como ya les mencionaba, porque pues yo estaba enamorado de este amigo mío, y como les digo, con todos estos sentimientos de culpa, de rechazo, de homofobia internalizada, que ese fue uno de los prejuicios que afortunadamente pude romper. Pues bueno, yo estaba llorando desconsoladamente,
y era precisamente porque pues tenía todo ese conflicto de saber que a mí me gustaba este amigo y que obviamente él no me iba a corresponder, y de que además yo lo veía como que estaba mal tener esos sentimientos. Entonces llega mi madre, no hubo poder humano de que yo le dijera, no, está bien, no pasa nada, no pasa nada, e insistió hasta que pues ya le dije. Y pues yo en ese momento yo le dije tal cual, yo soy bisexual, o sea, me gustan las chicas, pero también me gustan los chicos. Y en este momento yo estoy enamorado de mi amigo. Y ella me dijo que no me preocupara, pues que ella estaba ahí para mí, que siempre me iba a querer y que yo siempre iba a ser su hijo, que ella siempre iba a ser mi madre y que nunca me iba a rechazar por algo así. Y la verdad es que al inicio sí trató como de negarlo o de pensar, bueno, es una etapa. Y ahora sí que, ¿cómo te digo, madre? Que pues ya para 16 años ya está un poquito largo para hacer una etapa, ¿no? Entonces, ¿qué les O sea, de madre, cuento, ¿cómo no? te explico? Y fue, durante muchísimos años fue un tema que no se hablaba. Si El yo quería silencio incómodo. comentar algo al respecto, lo que fuera, ella, y sin darse cuenta, porque una vez la confronté y me dijo que la disculpara, no se había dado cuenta que lo hacía, pero ella desviaba el tema, siempre desviaba el tema. Y entonces, aunque yo sentía su amor incondicional de madre, desafortunadamente sí sentía que eso no era aceptado. Entonces, pues ahí estaba ese detalle, ¿no? Me sentía afortunado de tenerla, pero me sentía como que fuera incompleto. Para mí no era una aceptación completa. Pero también entiendo, o sea, y eso es algo que a veces de pronto cuando algún chavo o alguien que me pregunte, oye, consejos, ideas o lo que sea, pues mira, lo primero que tienes que entender es que también a veces debes darle un poquito de chance a los padres, porque así como a uno le toma muchísimos años de comprenderse, de aceptarse, pues también a veces a los padres les cuesta trabajo. Con mis hermanos no lo hice. Para ese entonces yo ya tenía un sobrino por parte de mi hermano mayor, y de hecho mi hermano mayor sí de pronto notaba como que tenía ciertas actitudes un tanto homofóbicas, no hacia mi persona, pero sí hacia los demás. Entonces me preocupaba a mí que pensaran que fuera una mala influencia para mi sobrino, que en ese entonces pues estaba todavía chiquito también. Y después de que viviste todo esto, ¿de qué manera te cambió toda esta experiencia de haber estado en una ciudad, en otra, para lo que estás viviendo en este momento en tu vida? Lo primero es, como les digo, tuve la oportunidad de romper con esa maldita homofobia internalizada, porque sí, yo salí del closet, pero yo salí y me traje en la mochila muchísimos prejuicios y muchísimas cuestiones. Y bueno, sí, en ese entonces era más marcado, ahorita no sé, los chavos ahorita cómo lo estén viviendo, pero al menos en ese entonces era, ok, ¿te gustan los hombres? Órale, va, pero tienes que ser masculino. No vas a andar de loca por ahí, ni mucho menos, y cuidadito con los manerismos y todo este tipo de situaciones. No, y bueno, llegas a una ciudad donde se vive de otra forma muy distinta la homosexualidad y que bueno. Fue la primera vez que yo, en mis primeros días caminando por el centro de la ciudad, fue la primera vez que yo pude ver a dos hombres tomados de la mano y que nadie les decía nada. Aquello fue increíble para mí, yo estaba maravillado. De hecho, yo lo viví yendo de Aguascalientes a Guadalajara y ver todo ese cambio, que también Aguascalientes pues es muy cerrado. Todas esas cuestiones LGBT más son demasiado herméticas en Aguascalientes, y bueno, ir de ese lugar a ir a Guadalajara, donde como tal cual lo comentas tú, pues se vive de otra forma. De hecho, bueno, yo nunca había vivido en un lugar donde hubiera que el café gay, ¿no? O sea, es como que sí, ¿qué? Sí. O sea, yo de verdad decía, ¿qué onda con eso, no? O sea, un café gay, un antro gay, una zona gay, hasta digamos. una librería gay hubo en un momento. Sí, tiendas gay, y bueno, hay como todo esto, ¿no? Ojo, algo que quisiera aclarar es que tampoco es que el mundo gay o las personas gay fueran ajenas aquí a Mazatlán, o que tuvieran que ocultarse, ni mucho menos, o que no existiera ese tipo de lugares. Obviamente los hay. Bueno, en ese entonces eran contaditos, y también era de pronto como que algo, pues no ni tan secreto, porque también había quien tuvo los tamaños necesarios para hacerse presente, ¿no?
Sí, claro, Entonces, y de hecho, bueno, comentábamos en un episodio anterior que el hecho de salir del closet es activismo. Entonces, sí, gracias a exactamente. todas las personas que han salido del closet y pues Claro, sí, sí, sí. obviamente así que tú nos estés compartiendo todo esto, pues eso también. Sí, como bien dices, o sea, a lo mejor no tienes el espíritu de ser tal cual un activista más vocal. Mis respetos para quien lo hace, como mencionaba Julieta en su episodio. O sea, Sí. el ver que hay otras personas que son como yo y que no necesariamente acabaron en la calle o acabaron con corridos de su casa o que tengan que hacer barbaridad y media para sobrevivir. El hecho de que puedan llevar una vida tal cual o que puedan, si quieren adoptar o si quieren casarse como ustedes lo han hecho o como les dé la gana vivir. Como decías hace rato, Chava, que platicábamos tras bambalinas, no se trata de seguir un guión. Yo creo que en las siglas LGBT también lo dijiste, son un referente, como Ah, sí, una sí, 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 pequeña guía, pero sí, no claro. es como un guión al que hay que seguir al pie de la letra y siguiendo el A, el B, el C, no. O sea, yo creo que cada uno, como bien lo dices, tiene su identidad y bueno, te sirve esa guía, pero no por eso tienes que romper tu identidad. Sí, exacto. Para bien y para mal, porque por un lado lo tomas como una fuerza, como un arma para, o sea, eso que tú me estás diciendo que está mal, pues ahora yo lo tomo y lo uso como fuerza, pero desgraciadamente también ya entramos en la dinámica de que, ok, eso es lo que soy y es lo que ve la gente, no ve ya lo que era tu persona como tal, ya nada más ve ese aspecto. La semana pasada platicaba con Gerardo cómo a veces él y yo no nos identificamos plenamente con lo que representa el ser gay y que más bien incluso nos inventamos ahí un concepto como de género A ver, platícame, transvalorado, que vamos barájamela más allá despacio. de las construcciones del género, sino que más allá incluso del género fluido, porque el género fluido sigue con el horizonte de lo que se conoce en este momento. Y más bien, ¿qué hay más allá de lo que conocemos? Yo planteo aquí, Gerardo y yo lo comentamos, el género transvalorado. Pensar qué hay más allá y ahí es donde creo que uno se va a encontrar. Sí, claro, y es que desafortunadamente hay esa tendencia actual, ¿no? Es tu identidad y además, ¿no? Ya la consideramos como algo fijo y esa es Sí, tu identidad y no puede ser nada más y es solamente lo que va a ver la gente. Desgraciadamente eso es lo que a veces no te da la oportunidad de conocerte también. Como tú exactamente. mencionas, ¿no? Bueno, el decir binario, no binario, tal cual, son aspectos culturales, son ideas que han surgido dentro del imaginario del mundo occidental. Entonces, el pensar que lo único que está aquí ahorita, que lo que conocemos es lo que es y ya, Ujú. o inclusive que no puedes cambiarlo, como a ser el caso en el que yo ahorita más o menos me estoy encontrando, pues es limitar demasiado y como bien dices, o sea, es lo que ahorita conocemos o es lo que ahorita aceptamos, porque no es, a veces siento yo que no es tanto que conozcamos, bueno, que sabemos que existe, sino que es lo que a veces nos permitimos experimentar y ser, como decíamos al inicio, a veces da tanto miedo perdón, no sé si estoy recordando algo de lo que hablamos tras bambalinas, pero a veces da tanto miedo el conocerse a sí mismo, Sí. tanto por lo que uno pueda pensar o encontrar, tanto como después, y esto lo voy a compartir con el mundo sí o no, y si lo hago, cómo van a reaccionar y lo que sea, ¿no? Sí, es un punto de quiebre que nos lleva a esto en lo que estamos en este momento, como te digo, a cuestionarte y a decir, ¿dónde estoy yo? Ya viví este momento, me reconocí en esta categoría, pero después de eso, ¿qué hay más allá? Sí, claro. Bueno, si me permiten platicarles un poquito de lo que les decía, que estoy como que experimentando o conociendo de mí mismo, ese viaje personal, que pues a fin de cuentas fue una de las razones por las cuales me animaron a charlar con ustedes. Como les decía, yo la verdad les agradezco mucho, no consideraría que mi historia es particularmente llamativa o lo que sea, pero o sea, al final sí es algo que alguien que por ahí esté escuchando que le pueda servir tanto para sí o quizás como para entender a otras personas, qué bien. Bueno, como en algún punto les mencioné, a mí al inicio también me gustaban las chicas, o al menos me llamaban la atención. Sí, Sí, en la primaria había niñas que me gustaban. En secundaria inclusive todavía
hubo chicas con las cuales intenté tener de pronto un noviazgo o algo, pero también al mismo tiempo nunca me animé a llevarlo, o sea, tal cual, a decir, ok, voy a tener mi novia y lo que es un noviazgo, ¿no? Sí. En este caso con una chica, porque sentía que esto que yo sentía, esta atracción por los hombres, eso es algo que siempre tuve muy claro. Yo no quiero lastimar a alguien, yo no quiero engañar a alguien, y pues creo que ni siquiera voy a decir engañar, porque en ese entonces ni siquiera yo sabía qué onda con mi vida, o bueno, con ese aspecto de mi vida al menos. Entonces concentré yo más en decir, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que pues, en realidad soy gay y o digo que me gustan las niñas o lo que sea, porque yo me estoy obligando a eso, porque es lo que es aceptable. O cuando dije, bueno, soy bisexual, porque cuando comencé a contarlo, fue como que, me parecía a mí que sonaba como que un poco, ahora sí, estúpido la idea, pero eso era lo que pensaba, suena un poco menos gay, la verdad. Como que está más leve el pedradón. Como diría Homero Simpson, quiero una explicación no gay. Sí, exactamente. Sí. Entonces, Chava, lo que tú estás viviendo ahorita, ¿podríamos decir que estás en una etapa de bisexualidad o cómo lo podrías describir? Ay, pues sí, la verdad es que ahí es donde les digo que ya salí de clases de una y creo que va de otra. Ahí la llevo, no sé cuántos me queden, pero ahí vamos. Todas mis relaciones hasta ahora han sido con hombres, y por mucho tiempo yo sí podía considerar que una chica era atractiva o lo que sea, pero no me resultaba sexualmente atractiva. Pero me pasó algo muy curioso, que ahí es donde también comencé yo a explorar y a volver a conocerme. Cuando piensas que ya te conoces, tómala, resulta que hay otros aspectos de ti. Ocurrió algo muy curioso, y justamente cuando yo ya me iba a regresar de Guadalajara, tuve mi primer novio formal, que fue algo muy bonito para mí, porque yo venía de, pues, la peor experiencia que he tenido en toda mi vida, y estoy hablando de que desgraciadamente caí en las manos de dos personas que se dedican pues básicamente a secuestrar gente, a separarte de todos tus conocidos, a intimidarte y en dado caso robarte, y a veces hasta más. Igual y luego les digo eso si nos lo permite el tiempo. Pero yo venía de esto, mi confianza estaba destrozada, no solamente en los demás, sino también en mí, en mi autoestima, en mi persona, yo estaba destrozado, y esto todavía trajo daños que todavía puedo decir que hasta hace unos años todavía había bastantes secuelas, bastantes heridas que no acaban de cicatrizar. Entonces yo conocí a Edgar, mi primer novio formal. Nos conocimos y yo al inicio tenía muchísimo miedo, y no era el miedo de qué tal si no funcionamos y qué tal si no nos gustan las mismas cosas, así. No, era un miedo de que por favor que no sea un maldito psicópata. Entonces les digo que lo que fue diferente con él, además de que era la primera relación formal que tenía, y que fue una relación que me ayudó a sanar muchísimas heridas y a retomar la confianza. Sí. No sé si era por el periodo de vulnerabilidad en la que yo me encontraba, pero él de alguna manera me veía un aspecto femenino. No físicamente, no en mi persona, pero sí de pronto hacía comentarios como, oye, si hubiera la posibilidad de que los hombres pudieran tener hijos, ¿no te gustaría llevar tú mi hijo? Y ese tipo de cuestiones que de pronto a mí me sacaron de onda, porque pues como les digo, o sea, yo me veía a mí mismo como masculino, pero no me molestaba. Esa es la cuestión. Yo en ese entonces lo dejé pasar, o sea, fue como que sí me resultó extraño, pero no le di mayor importancia. Solamente me resultaba curioso, porque hasta ese entonces nadie me había visto así. Y pues bueno, ya después yo volví aquí a Mazatlán, ya no siguió la relación, pues la distancia es complicado. Y pues bueno, conocí a otras personas, tuve otras relaciones, pero no se volvió a presentar eso hasta después con es un amigo con derechos de muchísimos años. Yo sé que el sexo actualmente lo hemos trivializado mucho al punto bueno, hay a veces estas dos posturas de que o sirve, en el caso de los heterosexuales, para tener hijos, o es simplemente algo que haces porque es padre, porque pues por placer. Es chingón, es un disfrute, ¿no? Pero
pero también es una manera de conocerte, también puede ser una manera muy íntima de conocerte y de conocer a los demás. Y yo, gracias a esta persona, tuve la oportunidad de demostrarme vulnerable y también experimentar ciertas cosas que a lo mejor no me hubiera atrevido a pedírselas a una pareja formal. Así como yo me atreví a pedirle a él que experimentáramos ciertas cosas, en algún punto también me pidió a mí algo que yo para ese entonces pues lo veía, como les digo, con ese prejuicio de que, oye, espérate tantito, sí me gustan los hombres, pero los hombres. Pues lo voy a decir, ya que demonios. Me propuso usar una prenda femenina, una prenda interior. Sí. Y yo me saqué un poquito de onda. Ya, para ese entonces yo, por ejemplo, yo había visto de pronto, ¿no? Que ves en películas, películas para adultos, claro está. De pronto, esos fetiches o cosas por el estilo. Y yo lo veía y me llamaba la atención. O, por ejemplo, a veces que leías historias y algo. A mí me gusta mucho leer y los relatos y todo. Entonces también he caído en algún momento en los relatos eróticos. Algunos muy buenos, otros que de plano dices, no, mijo, esto es... ni a jalada mental llega. Pero bueno, eso es otro tema. Nunca había escuchado esa expresión. Está buena. El caso es que fue curioso porque fue pasar de un decir, no, esto no me gusta, esto, no, como demonios, o sea, una cosa es ser gay y otra cosa es que querer ser mujer y ta. Ya para ese entonces ya como que yo me había quitado un poquito las telarañas. Y decía yo, bueno, si él ha accedido a otras cosas que yo he querido experimentar, pues es justo que yo también, pues vale, ok, o sea, no hay ningún problema. Qué curioso es de que le tengamos tanto miedo a una tela, que creamos que una tela define quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a eso? A una prenda, a una tela. Y bueno, ¿de qué manera cambió todas esas telarañas, todo ese costal que ibas cargando, que decías que todo mundo en algún momento que salimos del closet cargamos los prejuicios de lo masculino, cómo debes comportarte, que no debes verte afeminado? ¿Cómo cambió eso tu vida? Mira, no fue algo inmediato, porque inclusive la experiencia no fue de un día para otro, porque tardó un tiempo en llevarse a cabo, y de hecho ahí es donde digo yo, sí cambió en mí algo, porque primero me hizo la propuesta y lo pensé y todo, y le digo, órale va, es justo, tú me has cumplido otras cosas, yo también, pero consíguelo tú. Yo la verdad es que no me atrevo a hacerlo. Y yo empecé a preguntarle, y eso fue lo que a mí también me llamó mucho la atención, de que ok, a ver, supuestamente lo estabas haciendo porque para ser justo con tu compa. ¿Por qué lo estás pidiendo tú? ¿O por qué estás tú preguntando? ¿No? Debería ser más bien como que, que se le olvidó. Qué bueno, mejor, ¿no, hombre? Y finalmente ya un día me dice, ¿sabes qué? Ya lo tengo. Y yo, órale, sudé frío, la verdad. Era una mezcla rara de miedo, de excitación, de no sé. Y pues ya, llegó el momento. Y pues fue bien curioso porque uno que no está acostumbrado ¿cómo demonios te pones esto? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué se ve tan fácil en las películas? Una experiencia bastante torpe, pero pues bueno, ahí lo estábamos haciendo. Y él fascinado. Fue para mí vencer un miedo, pero pues el sexo es una cuestión tan maravillosa también para conocerte a ti mismo. Y ya entrados, ya me olvidé de aquello. O sea, ya ni siquiera era consciente que lo traía. Pero con él tuve la oportunidad de volverlo a experimentar y experimentar otras prendas. Lo repito, esto yo pues va muy en contra de mi naturaleza estar compartiendo este tipo de detalles, pero a quien le pueda servir por ahí. Que lo experimente, que no tenga miedo. Sí, y volvió esa cuestión de que me empezaron a ver así, femenino, como si ya fuera una chica, como si estuviera hablando con una chica, a pesar de que yo seguía hablando como vato, pero él me empezó a tratar como una chica. Fue un digamos, un espacio seguro para mí, porque no era que en la calle o cuando nos hablábamos o lo que sea, no, o sea, en nuestra privacidad. Y a mí no me nacía, y a la fecha lo puedo decir, o sea, no me nace a mí yo no me veo tal cual. ¿Tendría curiosidad de cómo vería como chica? Sí, yo creo que muchos podemos llegar a tener esa curiosidad,
y es adelante, ¿no? Pero yo tal cual no me nacía el decir, bueno, soy chica, soy esto, lo otro. Pero no me molestaba tampoco el que me dieran de esa manera. A mí me ayudó mucho. Y me ayudó también a ser muy empático también o sea, si a mí en esa privacidad, en ese espacio seguro, me costaba o me daba ese miedo, lo que fuera, y que solamente éramos él y yo y que estábamos en confianza. O sea, ¿qué tamaños debes tener para asumirte, para no tener miedo de decir al mundo exterior, este o esta soy yo y quien me quiera adelante? ¡Qué valor! Y desde aquí, mis respetos, mi eterna admiración, mi eterna empatía para cualquiera que tiene el valor, y no solamente las personas trans, llámese transgénero, transexual, transvestis, también gays, lesbianas, bisexuales, cualquier persona, inclusive ya no nos vayamos por la sexualidad, cualquier persona que tiene el valor de ser ellos mismos, de tener las ideas de ser quienes son y tener el valor de no ocultarlo, de ser quienes son, sin pedir perdón por serlo. Mis respetos eternos, de verdad, y mis respetos y admiración eterna. También mi respeto para cualquiera que no quiera hacerlo abiertamente porque no estén en un momento seguro, porque su situación familiar o el lugar donde viven es personal. No, claro, y que tú lo estás haciendo en este momento, chava. Estás compartiendo algo muy íntimo, algo que, pues sí, no es fácil decirlo y que tú te pones a pensar en las personas que nos están escuchando y que a lo mejor necesitan escuchar eso. Alguien que diga, no tengan miedo a experimentar el lado femenino, sí, o en el caso de alguna chica, también de experimentar su lado masculino y que eso no les va a quitar pues nada, al contrario, va a hacer que te conozcas mucho más como persona y como individuo, porque eso somos individuos y cada quien es como es y no tenemos que encajar, ¿no? En alguna de las letras de la comunidad LGBT más, pues no, a lo mejor no encajas en ninguna y está bien. Sí, exactamente. Simplemente, bueno, conoces qué representa cada letra, tratas de identificar algo en ti, pero pues también está muy bien si tú dices, pues no, yo no me siento identificado, que es lo que comentaba Héctor hace un momento, que nosotros, de hecho, justamente creo que ha sido una inspiración para nosotros, chava, lo que has platicado con Héctor, no en el podcast, sino bueno, con él como amigo. Justamente eso nos ha hecho replantearnos muchas cosas en nosotros mismos y lo que él decía. Creo que no encajamos tal cual en ser hombres cisgénero gays, pero tampoco encajamos ni en ser trans. Pero yo creo que es eso, simplemente somos nosotros y podemos decir, bueno, yo me considero una persona muy dual, o sea, yo sí soy una persona que tiene identificado lados masculinos y también lados femeninos y eso pues no... Sí, claro. No está mal, es conocerte a ti como persona. Al contrario, es sano, porque a fin de cuentas es un balance. Por mucho que no quieran reconocerlo, todos tenemos un poquito de ambos. Mucho menos, a la mitad, más o menos, más bajito, más alto, pero todos tenemos. Y pues a fin de cuentas, el tomarlo, el reconocerlo, es algo que te ayuda y es algo muy, muy sano. Sí, exactamente. Creo que aquí lo importante y con lo que nos podríamos quedar es el autodescubrimiento. El experimentarte te lleva a la felicidad y a la paz interna. Como les digo, esto es algo muy atípico de mí y siento como si estuviera, como que abrí la válvula y no hay cómo cerrarlo. Les puedo hablar de muchas otras ocasiones en las que me llegué a topar con esa situación, que de pronto me vieran como alguien femenino, o detectaban ellos esa esencia o esa energía femenina de pronto en mí, y me veían como chica, y dije, bueno, ok, no me molesta que me vean así, y si me quieren ver así, está bien, porque empecé a reconocer, ok, que una persona sea así, tal cual. ¿A ti qué te interesa? A menos que tengas un interés con esa persona, a ti te tiene que importar un camote, si es, no es, o lo que sea, o no es. Nada. Sí, de hecho, bueno, yo creo que todos estos temas que tú pones sobre la mesa, chava, deberían ser del interés de todos,
Y bueno, tú decías que no tienes una historia que contar, pero bueno, nosotros aquí en el podcast siempre decimos eso, que todo el mundo tiene algo que contar. Es muy interesante todo lo que nos estás planteando y más que nada que los que nos están escuchando se sientan identificados con esto. Y yo creo que más allá de que cada quien hayamos tenido alguna curiosidad con algo en específico, si no lo has hecho, pues plantéatelo, ¿no? Y decir, bueno, Sí, ¿qué soy yo como persona? Pues muchísimas cosas, ¿no? Muchas partes forman a este ser humano que soy claro. y yo creo que es momento siempre de estar rompiendo estereotipos y como decíamos, tampoco encasillarnos en ninguna de estas letras, pero bueno, como decíamos, No, Chava, nos vamos con mucho y sabes aprendizaje. algo, si me permites nada más mencionar algo así, sin entrar mucho en detalle, pero justamente a raíz de esta experimentación o de esta exploración con mi parte femenina, redescubrí esta atracción por las chicas. Ojo, a quien esté escuchando por ahí, no se cura, no es gripe, no le hagan caso al fulanito Clark, ya saben quién. La sexualidad es amplia, puede ser fluida, a veces es fija, a veces cambia, a veces nunca la tienes, porque hay personas también que la sexualidad no es algo que les concierne, pero a veces ocurre también. Como les decía, a raíz de esto, y a las conversaciones que tuve con Héctor, comencé a notar y a recordar situaciones en las que no han dejado de atraerme a las chicas, como les decía, como les dije a Kellen entonces a ese amigo. Curiosidad sí me da, pero no me han dado ganas de experimentar. Ahorita sí, ahorita te puedo decir, comienzo a sentir la pansexualidad. Yo les puedo decir, a raíz de esto y de esta experimentación y de también empezar a conocer, a aprender, a leer, a escuchar sobre la transexualidad, sobre esto, hay chicos trans guapísimos y bueno, es lo primero que uno ve, ¿no? Pero independientemente de eso también, la fuerza que son, la maravilla de personas que son, porque tienes que serlo para enfrentar todo esto, tienes que serlo, tienes que tener una coraza, un centro tan maravilloso, tan potente, que no te puedan romper también, o sea, tenemos que considerar el aspecto sexual. Y dices, bueno, ok, hasta este momento ha sido relaciones con chicos, pero ¿qué pasa si conoces un chico trans y que a lo mejor no ha tenido o no quiere simplemente hacer la operación de su parte inferior? Sí. Y empecé a saber, ¿sabes qué? No me importa si es un chico gay femenino, si es un chico que se asume como chica, o si fuera una chica masculina, o si fuera una chica que hace su drag de hombre. No me importa, o sea, yo en algún punto conocí a alguien y yo en ese entonces era muy, muy ignorante como para entender realmente lo que me decía, porque yo le dije, es que yo nunca pensé que fueras gay, y él me dijo, no, es que no soy gay, a mí me gustan las personas. Sí, claro, era una persona pansexual. Sí, ahora lo entiendo, eso es pansexualidad, o sea, te enamoras de la persona independientemente de su género, de sus genitales, de su sexo, de su identidad, de cualquier cosa. Claro. Quien te interesa es la persona. Y yo ahorita me siento en ese punto. Me atraen más los hombres, al menos en este punto de mi vida, me atraen todavía más los hombres. Sí. Ya sea cisgéneros o transgéneros o lo que sea, pero el cuerpo masculino me atrae más. Pero sexualmente sí estoy sintiendo nuevamente o redescubriendo esa atracción por las mujeres. Venga ya, soy una capirotada humana, me gusta de todo. Y me siento tan contento de decir, me siento liberado, me siento sin telarañas, me siento yo, sobre todo. Sí, mira, Chava, yo creo que ya para cerrar esta conversación, creo que nos quedamos con esto, como ese viaje de autodescubrimiento, de identidad, de sexualidad y de todo lo que nos compone, como dijo Gerardo, finalmente nos lleva a estar bien con uno mismo y a ser felices, que eso creo que es lo más importante en esta vida, y a valorar lo que hay en cada persona, independientemente de cómo es por fuera. Creo que a eso va y con eso nos quedamos, y de verdad nos encantó tu historia. Amén. No se limiten, amén. Eso es lo que debe de importar. Y amarse uno mismo también, aprender Claro, eso es lo claro, no tener miedo principalmente. a explorarse. Y me refiero en su persona, su ser. Porque así como a veces van a encontrar cosas que no les gusten, también pueden encontrar cosas maravillosas y que a veces estaban ahí ocultas y que pueden ser una fuente de felicidad.
Sí. enorme. Entonces no tengan miedo también a conocerse, a amarse. Sí, exacto, eso es lo principal. Y bien, te vamos a invitar, Chava, a sacar una carta del Tarot Rider para ver qué te está diciendo o qué te está comunicando en este momento de tu vida que nos estás compartiendo. Sí, claro. La cuarta carta que te salga esa. La carta que le salió a Chava es la carta número 8, la fuerza. Sí, de hecho, bueno, empezando porque dijiste que te gustaría la carta número 4 que saliera, y bueno, este es el doble, es el 8, es la Pues carta doble, ándale. número 8. La carta de la fuerza, de lo que habla es de esa fuerza vital, de esa fuerza interior, que bueno, pues ya la estamos viendo aquí contigo, Chava. Se requiere muchísima fuerza interna para hacer todo este reconocimiento de lo que uno es, y que a veces por todo lo que escuchamos socialmente, en la familia, todo es binario, ¿no? Hombre y mujer, Sí. heterosexual Sí. o gay. Entonces la imagen de la carta es una mujer cerrándole las fauces a un león. Por eso es esto, ¿no? Decir, bueno, hasta aquí llegó esto, y ahora pues yo tengo esa fuerza para decir, pues no solamente soy lo que escucho y lo que me han dicho que soy, ¿no? Sino que reconozco yo en esa persona. Es una carta también que nos dice que es una fuerza espiritual para seguir adelante, para construirse a uno mismo, para reconocerse y para darte amor propio. Y creo que el mensaje es muy claro, Chava. Este viaje que tú has estado haciendo durante este tiempo es justamente eso, producto de la fuerza espiritual y de esa fuerza en todos los sentidos que has logrado para poder reconocer esto en ti. Y efectivamente me siento, como les decía, más feliz y más fuerte, porque ya me conocí, al menos hasta este punto lo que tenía que ver de mí ya me conocí, y sí, me siento mucho más fuerte gracias a eso. Y te seguirás conociendo así como lo hacemos todos, ¿no? Día a día. Sí, a verlo con qué salgo, ¿no? Ya. Y bien, Chava, ya ahora sí, para cerrar esta conversación tan amena y tan rica, te queremos invitar a que nos compartas una canción que consideres te representa o que tiene un mensaje importante para ti. Sí, miren, está válida muchas cosas, y sobre todo yo la conocí en Guadalajara. Para mí siempre va a ser un parteaguas. Y yo ahí fue donde conocí el grupo, es donde escuché la canción por primera vez, gracias a mi roomie. Es del grupo español Mago de Oz, y la canción justamente se llama El que quiera entender, que entienda. Es precisamente una canción que habla sobre todo esto que hemos estado hablando. Sí, de hecho desde el nombre se escucha, ¿no? El que quiera entender, que entienda. El que entienda, no, pues, sí. Tal cual desde el título, así te dice, esto es el mensaje. Para mí es un lema. Claro, Chava, la vamos a agregar, muchas gracias por compartirla. La vamos a agregar a nuestra lista de reproducción. Ahí están todas las canciones que nuestros invitados han compartido a lo largo de esta segunda temporada. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerte, Chava, por esta charla tan enriquecedora en todos los sentidos. Vamos a hacer muchísima introspección, y bueno, eso también invitamos a los que nos están escuchando a que lo hagan. De verdad, gracias, Chava, por esta maravillosa entrevista contigo. No, hombre, qué va, gracias a ustedes. La verdad es que se los agradezco muchísimo por este espacio y también por haberme animado, porque yo la verdad es que sí lo pensé mucho, y yo creo que hablo por muchas de las personas que han pasado ahí con ustedes, y quizás muchos otros que todavía no han pasado pero que quieran hacerlo. Les agradezco el espacio y la apertura, y también esa buena vibra que tienen para dejar que uno se abra, porque auténticamente hubo un punto en el que no pensé esto lo va a escuchar más gente. O sea, me sentía hablando con ustedes con toda la confianza del mundo, y el hecho de que alguien tenga esa vibra de darte esa confianza, de abrirte, de expresarte, e incluso cosas que a veces tiene uno miedo hasta decirse a sí mismo, es un don. Yo creo que es un don, y me parece maravilloso que lo estén compartiendo. Fue un placer, y híjole, pues ya saben, a mí tienen un amigo. Muchas gracias a ti, Chava, de verdad. Muchísimo, de verdad. Un placer y una charla que vamos a guardar siempre en nuestro corazón por todo lo que nos estás confiando. Sabemos que no es algo fácil, pero que sacarlo también es lo mejor.
para abonar a la diversidad que requiere este mundo. Creo que eso vale el esfuerzo y de verdad muchas gracias por todo lo que compartiste aquí, Chava. Y creo que aquí en este episodio, ya para cerrar, se cumple nuestra profecía de alguna manera que pusimos en la descripción del capítulo. Sería advertencia: este podcast contiene altísimas dosis de diversidad y aquí está el ejemplo más claro de ello. Aquí con esta capirotada humana. No, para nada, Chava. Gracias, Chava, y gracias también A ustedes. a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues recuerden que todos hacemos Desde el Closet Podcast un espacio para todas las voces. Hasta pronto. Adiós. Saludos a Hispanoamérica Radio. Gracias por retransmitir nuestro podcast.